Probablemente nunca se había hablado, como se ha hablado en el último tiempo, del famoso panel de expertos, ¿verdad? El panel de expertos, que es el que colabora en la fijación, o sea, hace una recomendación de la fijación o los cambios en los precios del transporte público. Hizo mucha noticia el panel de expertos hacia principios del mes de octubre, cuando se determinó el alza de los 30 pesos del metro, y luego esa alza fue revertida por el Ejecutivo a través de una ley. También lo hemos conocido respecto de las alzas eléctricas, ¿verdad?, que funcionan con mecanismos equivalentes, aunque no exactamente iguales. Ahora conocimos de un alza de 10 pesos recomendada por el panel de expertos, que el gobierno anunció, está decidida a anular a través de un trámite en la Contraloría, y además también la ministra de Transporte, Gloria Hood, ha puesto sobre la mesa la necesidad de discutir el financiamiento del Transantiago por varias consideraciones, ¿verdad?, que hoy día están sometidas a la fórmula de cargo de cálculo de la tarifa. Por ejemplo, la ministra Hood dijo: tenemos que hacernos cargo de que las inversiones proyectadas para las nuevas líneas de metro se van a traspasar a tarifa, y debiéramos pensar si estamos dispuestos a que se traspasen a tarifa o no se traspasen a tarifa. El punto es que cualquier incremento, ya sea por cualquiera de las variables que se consideren, alguien tiene que pagarla. No es que si el panel dice se sube y el gobierno dice no se sube, no se suba, se sube. O sea, al final ese costo alguien lo asume, alguien lo asimila. ¿Cómo funciona el panel de expertos? ¿Qué sentido tiene su funcionamiento dada esta coyuntura o el futuro en el que eventualmente vamos a tener siempre una autoridad que discrecionalmente va a tomar una determinación en sentido contrario a lo que establezca el panel de expertos? Lo conversamos con el economista académico de la Universidad Católica, Juan Pablo Montero, miembro del panel de expertos. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nunca probablemente pensaron ustedes que iban a tener que, comillas, defender tanto la pega del panel de expertos como en el último tiempo. Sospecho. La verdad que por mucho tiempo pasamos completamente desapercibidos, incluso ante algunas alzas en el pasado. Así es. Expliquemos el origen del panel de expertos, porque nosotros el otro día lo explicamos, ¿verdad? Y es importante recordar por qué surge el panel de expertos y cuáles son efectivamente sus atribuciones y hasta dónde llegan con las recomendaciones que hacen. Perfecto. Surge en el 2009 una ley, producto del gran subsidio, ¿cierto?, que estaba llegando al sistema de transporte público. Tras la creación del Transantiago y su estreno del año 2007. Bueno, fue estrenado en el 2007 y el panel se crea en el 2009 como una manera de resguardar el financiamiento del sistema. Ajá. Te fijas, o sea, lo que hace el panel en términos bien simples es preocuparse que el sistema no caiga en déficit. Uh-huh. Y muchas veces tenemos que recomendar efectivamente alza de tarifa. Ahora, efectivamente esa es una recomendación, la cual el gobierno muchas veces en el pasado ha dicho: yo prefiero aportar más recursos sin alza de tarifa. Uh-huh. En esta última oportunidad, esta última, efectivamente el gobierno anuló nuestra recomendación, que viene, podemos hablar después, pero hay distintas maneras de por qué puede subir la tarifa. Pero el punto central es que el gobierno efectivamente decidió revocar esa alza, y lo mismo hizo, ¿no es cierto?, en octubre. Ahora, el gobierno... ¿Cómo hubiéramos operado todo este tiempo sin el panel de expertos? ¿Cómo hubiéramos calculado la tarifa del sistema de transporte si no hubiéramos tenido el panel? Para tener como el... A ver, muchas cosas habrán sido muy similares. La única diferencia es que a lo mejor el sistema ha entrado en déficit y hoy día tendría un gran déficit que podría pasar a la próxima administración. Uh-huh. Te fijas, un transporte público que arrastra un gran déficit de una administración a la otra. Y lo que buscaba de alguna manera este panel es evitar eso. Entonces, mantener básicamente el sistema financiado año a año. A través de la transparencia de los costos por los elementos que van conformando la tarifa. Entonces, al final es una ecuación sumamente simple. Mira, esto cuesta tanto viene de tarifa, y el saldo hay que pagarlo con el subsidio. Ahora, pero eso te lo puede hacer un computador con los datos, con un logaritmo, una planilla. ¿Por qué un panel? Yo creo que esa es la pregunta que uno se hace también. Sí, eso es una parte. Bueno, es una parte de nuestro trabajo, hacemos mucho más que eso. Uh-huh. Pero efectivamente, muchas veces hay que hacer cambios, por ejemplo, en cómo se calcula este famoso polinomio que indexa la tarifa. El famoso polinomio. Por ejemplo, los pesos que tienen los distintos insumos que entran, ¿no es cierto?, en el costo del transporte. Cuánto pesa el dólar, cuánto pesa el petróleo, cuánto pesan los lubricantes, neumáticos. Hoy día empezó a pesar mucho más el tema eléctrico, que antes no, porque está entrando bus eléctrico. Entonces, hay cambios, por ejemplo, en la manera en que se computan o que se pesan estos distintos elementos. Y eso pasa por nuestra discusión también. Una vez que eso se decide, efectivamente, de adelante es medianamente automático. Pero eso es una parte de la tarifa. Hay otra parte que tiene que ver con otros costos que pueden no estar capturados en el polinomio y que pueden cambiar, y que tú ves a final de año que el sistema está entrando en déficit. Y tienes que hacer, ¿no es cierto?, un ajuste de tarifa. O que el gobierno decida colocar más recursos. Y el panel eso fue lo que pasó en el famoso octubre, ¿no es cierto?, octubre.
veíamos un déficit en que iba a entrar al sistema y por eso nosotros dijimos, más allá, ¿no es cierto?, del polinomio, y miramos los números, pedimos proyecciones, nos entregan proyecciones, muchas veces pedimos, oiga, nos proyección de esto, nos proyección de esto otro. O sea, hay mucho más interacción que simplemente que nos llegue una ecuación, nos llegue un algoritmo, entre en una planilla Excel, esto es punto. No, hay bastante más que eso. Lo que pasa es que la gente, yo entiendo, la gente no sabe. No, pero por eso es importante contar cómo funciona. Efectivamente, nosotros pedimos constantemente, estamos pidiendo, por ejemplo, proyecciones, cómo se ve el año. Y si vemos que la cosa está entrando en déficit, también estamos viendo las distintas variables macroeconómicas, como por ejemplo a lo mejor está una coyuntura, que el precio del petróleo está alto, probablemente puede bajar a futuro y a lo mejor decimos, mira, no pidamos alza hoy día, esperemos un tiempo. Porque si bien aparentemente la proyección indica que podríamos entrar en déficit hacia final de año, o sea, hay esperemos. Un margen, Juan Pablo Montero, hay un margen para la, comillas, discrecionalidad en el buen sentido, o sea, para hacer recomendaciones que tienen más que ver con consideraciones de contexto, de política, más allá de los números. Efectivamente, hay un margen, sí. Cuando tú dices más allá de los números, lo que quiero decir, hay un margen respecto de cómo vemos la proyección del año completo. Y muchas veces tú dices, mira, esas son proyecciones. Si vemos que la cosa puede mejorar a futuro, a lo mejor no pedimos alza de tarifa. Si vemos que puede incluso ir peor, a lo mejor nos anticipamos y pedimos una alza de tarifa. Para no actuar muy encima. Y eso tenemos que manejarlo, pero siempre en el ámbito de los números y de preocuparse, tal como nos pide la ley. La ley básicamente, ¿no es cierto?, mandata al panel a preocuparse que este sistema no entre en déficit para no pasarle, ¿no es cierto?, este bolsón a la próxima administración. Ese es uno de los principios que rigen ¿cómo se llama?, el espíritu del panel. Entonces, eso por el lado de los números. O sea, nosotros siempre estamos mirando estos números y preocupándonos cumplir con el mandato de la ley. Ahora, hay una decisión política. Y esta es la segunda parte que muchas veces la gente no entiende. Y nosotros estamos completamente fuera de eso. ¿Hay que subir tarifa o no hay que subir tarifa? Bueno, finalmente ese resorte lo maneja el gobierno. Nosotros decimos, mire, el sistema, aquí hay un pequeño déficit. O lo cumplimos haciendo tarifa o lo cumplimos con más recursos. Pero para que el sistema se mantenga, ¿no es cierto?, cuadrado, su número se mantenga cuadrado, tienen que venir más recursos. Y hay dos maneras. Y en el pasado, ha ocurrido que nosotros hemos dicho, oiga, necesitamos tasa tarifaria para que el sistema no entre en déficit, y el gobierno en su momento ha dicho, no, vamos a hallar más recursos. ¿Qué ocurre en octubre? Se discutió, se planteó, incluso un cambio en la estructura tarifaria. ¿Qué significa esto? Para explicarle a la gente. Básicamente dijimos, podemos levantar los mismos recursos que necesitamos para, ¿no es cierto?, cerrar este déficit que estamos proyectando hacia final de año, cambiando, por ejemplo, cómo se cobra la punta, el valle en el metro. Y también qué pasa con los buses y con los estudiantes. Claro. Perdón, hicimos un cambio tarifario, efectivamente. Y ahí vino la famosa entrevista al ministro de Economía cuando dice que se levantará más temprano. El que se levanta más temprano. Sí, bueno, fue bien desafortunado. Efectivamente. Ahora, efectivamente, lo que hicimos es subir el metro en punta. O sea, junto con el Ministerio de Transporte se discute con nosotros, porque finalmente nosotros tenemos que aprobar esto, porque básicamente el Ministerio nos dijo, mira, acá tienen una distinta fórmula, cambiemos algunas cosas, vamos a levantar los mismos recursos que ustedes están pidiendo, pero con una fórmula un poquitito distinta. Vamos a subir la punta del metro, los famosos 30 pesos, ¿no es cierto?, en punta, pero vamos a bajar, ¿no es cierto?, fuera de punta. Y bueno, y ustedes saben lo que pasó con eso. Pero, entonces, ahí también hay una discusión en que el panel entra. Hay una discusión, bueno, conviene hacer esto y ahí entra un tema técnico. ¿Cuánta gente se puede cambiar de una...? Conviene desde la perspectiva técnica siempre, no desde la perspectiva política, y ustedes no entran en absoluto. Es que la perspectiva política entra en un lugar muy claro, y yo creo que está muy bien donde entra. Finalmente, el gobierno dice, mira, se necesitan más recursos para mantener esto financiado, ¿permitimos la alza de tarifa? O hacemos una discusión entre todos los miembros del gabinete, veamos cómo está la situación política en el momento, el ambiente, que ellos están mucho más preparados que nosotros. Ahora, mucho preparados. Y ellos pueden decir, ¿saben qué más? Tienen recurso adicional. Y ha ocurrido en el pasado. Juan Pablo, esta vez no ocurrió, pero bueno. La urgencia de decretar el alza la imponen ustedes con la argumentación técnica, en el fondo. Ustedes llegan a la convicción de si hay urgencia o no. De más recursos. De más recursos. Yo le pondría el bello de más recursos. Se ve como una alza de tarifa, pero al final son más recursos. Son más recursos. Y el único instrumento que tenemos nosotros es decir, alza tarifa. Claro. Pero el gobierno siempre puede recurrir a más recursos. O sea, yo cuando me dice, el panel está pidiendo alza tarifa, yo creo que yo prefiero poner... Está pidiendo recursos. Necesitamos más recursos. Y nuestro único instrumento... O está alertando de posible déficit. Es que más que la alerta nosotros estamos pidiendo, y esos recursos tienen que venir. Y nosotros como panel, lo que es vinculante es que el panel está exigiendo que vengan más recursos. Y el instrumento que tenemos nosotros efectivamente es el alza tarifaria, por ejemplo. A diferencia de lo que puede hacer el gobierno. El gobierno es el que tiene el resorte y puede jugar. ¿Saben qué más? Que siga, que vaya el alza. Y ahí entra el tema del fondo de espejo, ¿no es cierto? Esto que el subsidio también a regiones, y hay otros temas políticos que entran en discusión. Pero finalmente, ¿quién decide cómo se financia esto? No somos nosotros.
Es la autoridad. Es la autoridad del momento. ¿Te fijas? Entonces, eso es importante, creo que quede claro. Estamos conversando con Juan Pablo Montero, académico de la Universidad Católica, miembro del panel de expertos. Juan Pablo, esto sale un poco del tema de los números, pero también tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes. Cuando ya el gobierno revierte finalmente los 30 pesos del metro, revierte los 10 pesos del Transantiago, y está ese fantasma de que cada vez que pueda aparecer una nueva alza en el precio del transporte público que ustedes puedan sugerir dentro de su trabajo, va a salir la gente a la calle o va a haber una manifestación. Si se empieza a dar una constante de que las autoridades comienzan a revertir o a frenar cada una de las decisiones del panel de expertos, ¿se va a justificar en un futuro cercano la existencia de este panel de expertos? Más que nunca, y por una razón súper simple, porque posiblemente nosotros vamos a seguir decretando alzas de recursos, llamémoslo así. ¿Te fijas? Que se necesitan más recursos y básicamente el único instrumento que tenemos nosotros es alzas de tarifa. Y yo creo que es súper importante mantener la transparencia y que el gobierno cada vez que dice no a un alza, que sea sumamente, ¿no es cierto?, claro y transparente con el público, diciéndole, bueno, esto no va a ser pagada con el alza de tarifa, sino va a ser pagada con el impuesto de todos nosotros. Yo creo que eso es importante. Y por eso que más que nunca es importante el panel de expertos para mantener esa transparencia. Estos recursos, Connie, tú lo dijiste muy bien, las cosas no son gratis, hay que pagarlas. O las pagamos de una manera o las pagamos de otra. No hay nada gratis. Y lo que estamos haciendo como panel, y por eso que digo que es incluso más importante la existencia del panel, es que efectivamente esta transparencia se mantenga. Juan Pablo, entonces, yo creo que es más importante que nunca. Yo mencionaba que la ministra, a propósito de esto en particular, habló de la necesidad de revisar el financiamiento del Transantiago. ¿Ustedes están de acuerdo con que ese paso se dé o no? Absolutamente, yo creo que ¿Qué es lo que hay que revisar en concreto? A ver, yo tengo una opinión bien personal. Hay varias cosas. Uno es, efectivamente, cómo financiar las nuevas líneas de metro. Hay que buscar financiamientos distintos. Cómo hacer mejor aprovechamiento del uso del suelo. Porque hoy día se financian vía tarifa exclusivamente o hay otras fuentes ya. No, y subsidio, efectivamente, subsidios fuertes de parte del Estado. Pero, por ejemplo, hay que ser más creativo. Mejor uso de suelo. ¿Cómo ¿no es cierto, el Estado, donde está el metro instalado, puede explotar el uso de ese suelo a su beneficio? Y con eso puedes lograr, ¿no es cierto?, rebajar la tarifa. ¿Cómo puede vender sectores asociados a la línea arrendar metro, espacio, efectivamente. Ayudarse a financiar. Efectivamente, yo creo que eso es un desafío inmenso y hay que lograrlo. Es una parte. Por otro lado, y lo que yo he planteado varias veces, yo creo que esta es tenemos una oportunidad. Mucha gente está diciendo incluso que el transporte público, ojalá bajara la tarifa en forma importante, no solamente congelada, sino que bajara en forma importante. Ahora, respecto a tu pregunta anterior, que se va a mantener congelado mucho tiempo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que eso es cierto. Podemos buscar otras formas de poder incluso bajar la tarifa del transporte público. Y yo te voy a dar dos ejemplos. Hay uno que me gusta mucho más. Uno, te voy a dar el que menos me gusta. Uno, efectivamente, y se está tratando de hacer en algunas partes, en algunos lugares del mundo, pero con algunas líneas de buses que están en zonas más periféricas, de lugares de menor recursos, es, por ejemplo, rebajar el precio de la tarifa, en algunos lugares, no en todo el sector completo, y aumentar, por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Correcto. Y en el caso, eso sería benzina y principalmente diésel. Entonces, básicamente tú aquí estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, no cosas separadas, porque si vas separado te va a pasar lo que te pasó en Francia, ¿no es cierto?, con los famosos chalecos amarillos, los gilets jaunes. Que fue el anuncio del impuesto a los combustibles únicamente. Un aumento, y lo que te pasó en Ecuador. Acá hay que decir, mira, vamos a hacer estas dos cosas juntas, vamos a aumentar esto, pero todo el recurso que aquí se obtiene adicional por esta alza de impuestos va a subsidiar el transporte. Y no solo a subsidiarlo para mantener la tarifa congelada, sino podemos hacer un esfuerzo incluso a bajarla aún más. Esa es una alternativa. Yo tengo una mejor incluso, que me gusta incluso más. Tarificación vial. Me encanta. O congestión. Pero desde el año 90 que uno viene escuchando hablar de eso. Efectivamente. Nueva York, finalmente, después de 20 años de discusión, lo está haciendo. Sí. ¿Y dónde van a ir todos esos recursos? Esto es la parte baja de Manhattan. A todo el transporte público. No solamente el metro, el transporte público completo. Pero entiendo que además el metro ya estaba absolutamente desfinanciado. Estaba financiado y la razón que lo lograron hacer efectivamente es para financiar el transporte público. Pero las dos cosas van juntas. Vamos a tarificar el auto, ¿no es cierto?, por congestión. Y todos esos recursos no van a ir a impuestos generales, sino van a ir destinados a mejorar el transporte público. Ahora, en este caso particular de Santiago, y es un estudio que hemos hecho con otros investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que incluye gente de la Universidad de Chile, en donde hemos demostrado que el mejor uso de estos recursos, en el caso de Santiago en particular, es más que mejorar el sistema, es a rebajar la tarifa. ¿Ese es el mejor uso? Ese es el mejor uso que hemos encontrado nosotros. Con eso, efectivamente, todos los individuos de distintos, ¿no es cierto?, grupos de ingreso, de altos, de bajos, de medios, la gente de alto ingreso va a seguir usando el auto. Pero vamos a tener que pagar. Y todos esos recursos van a ir para la gente de menores de ingresos medios y ingresos más bajos que van a usar el transporte público. Estamos conversando de eso a nivel de política pública. O sea, son temas que están en consideración. Una propuesta en el Congreso.
y que tuvo apoyo transversal, que la empujó muy fuerte el ex ministro de Transporte de la presidenta Michelle Bachelet, Andrés Gómez Lobo. Él empujó esta propuesta. Te fijas que básicamente la llamó restricción vehicular, que todos los santiaguinos la conocemos muy bien, con el pago de un pase diario. Tú pagas por usar tu auto ese día. Que básicamente, si te restringo todos los días, al final es tarificación vial, porque cada vez que uses tu auto vas a tener que pagar. Claro. Nosotros estamos proponiendo partir con un sistema en que tiene restricción 2 días a la semana. 2 días a la semana. Y tú pagas un pase diario. Nuestra estimación de nuestro estudio, se puede mejorar, efectivamente, son más o menos como 9.000 pesos que tendrías que pagar diariamente para usar tu auto el día de restricción. Y de acuerdo a quienes siguen usando el auto, quienes dejan el auto, ¿no es cierto?, quienes se mueven al transporte público, nosotros encontramos que la tarifa podría bajar a 500 pesos. De los 800 que está hoy día, 750, porque es la tarifa promedio. Pero es mucho eso. Por eso te digo. Harto. Y nosotros estamos proponiendo de que todo lo que se recaude, mayoritariamente más del 80%, vaya a rebaja tarifaria y el remanente vaya a mejoras del sistema. El sistema no está tan mal. De hecho, está mejorando, ¿no es cierto? Vienen buses eléctricos, etcétera. Y yo creo que esa es la segunda fórmula. Ustedes han preguntado, una nueva forma de financiamiento. Yo creo que hay una oportunidad muy, muy grande. Hoy día, una gran ventana para pensar formas distintas de financiamiento. Juan Pablo, yo sé que no es la tarea de ustedes, pero sí... Esta tarea sí o sea, básicamente todas estas cosas como panel, es que, para que la gente entienda, como panel de expertos, constantemente estamos discutiendo estos temas. Y también en regiones, es un tema que viene en regiones, y en regiones constantemente nos toca, ¿no es cierto?, mirar temas en regiones de transporte público. También, constantemente. O sea, la gente cree que el panel de expertos es un tipo que se sienta una vez al mes, y el dedo arriba, el dedo abajo, claro, y punto. 10 pesos, 20 pesos, y listo. Sube el dólar, listo. Está la fórmula Excel, la planilla, pum, listo. Y todo se va a la casa, y usted viene a cobrar el cheque, y pase por ventanilla, cobre su cheque. Pero lo que planteaban... O sea, muchos de los que estamos ahí, estamos haciendo investigación en estos temas constantemente. Estamos aportando con esto. ¿Y qué tan importante desde ese punto de vista, yo digo, no es tarea de ustedes el tema comunicacional, pero qué tan importante es que las autoridades comuniquen bien todo esto, finalmente, y que la opinión pública entienda por qué se producen o se toman decisiones que, claro, en algún momento puede afectar el bolsillo, pero que tienen un sentido, que tienen una razón de ser? Por eso digo, no es pegado a usted a valorar comunicacionalmente, pero Juan Pablo Montero, economista, que participa de este equipo de trabajo, ¿cómo analiza todo lo que se ha derivado de quizás una mala comunicación de este tipo de decisiones? Yo creo que es clave la comunicación, y te voy a dar ejemplos de afuera. Londres se demoró 20 años, lo mismo que Nueva York, en lograr tarificación vial. ¿Por qué? Pues la comunicación. Oye, aquí hay beneficios para todos. Algunos que pueden quedar peor los podemos beneficiar con mejoras en el transporte público. Estocolmo hubo un referéndum para pasar, por ejemplo, tarificación vial. Fija. En Nueva York lo mismo, una discusión. O sea, la comunicación es clave y toma tiempo, y no hay que abandonarlo, y toma tiempo, y toma mucho tiempo. Al final, no es nuestro trabajo estar comunicando constantemente, más bien nosotros estamos en el trabajo de los análisis, haciendo los análisis, entregando un insumo. Pero está en el trabajo de las autoridades empujar estos temas, porque al final, te fijas, los números son súper grandes. O sea, nosotros encontramos beneficios inmensos, no solamente en temas de congestión, también en temas de contaminación. Muy grandes de implementar estas políticas. Y el problema es que la gente ve una parte, pero no ve el todo. Y el desafío es comunicar efectivamente el todo. Y siempre buscar, en todas estas políticas públicas, y yo creo que el desafío es que todos queden mejor. Porque muchas veces en el pasado uno implementaba políticas públicas y dice, mira, en el agregado estamos ganando, la torta aumentó. Sí, pero la torta aumentó para algunos y para otros incluso se achicó. Hoy día hay que buscar, aumentemos la torta, pero que ninguno quede con un pedazo más pequeño. Y ojalá todos con un pedazo más o menos proporcionalmente más grande. Y es un desafío en políticas públicas. Y nosotros, por ejemplo, con esta política, esta propuesta de tarificación vial y pase diario, lo que estamos buscando es exactamente eso. Y al traspasar estos recursos al transporte público, todos quedan mejor. Entonces consigue lo que en economía nosotros decimos es una mejora paretiana, donde todos suben, no solamente algunos. Pero la comunicación y cómo se transmiten estas cosas es clave. O sea, yo creo, pero ahora yo no soy un comunicador, no es mi expertise y nunca ha sido, pero a pesar de que uno hace clases y todo, pero el público es distinto. Yo creo que hoy día estamos con un público complicado. La gente quiere creer una parte y hay un desafío inmenso de comunicar las cosas y ustedes tienen un desafío inmenso de cómo comunicar. Por eso la presencia suya aquí, pues, Juan Pablo. Entre otras cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Juan Pablo Montero, académico de la Universidad Católica, miembro del panel de expertos acá en Infinita y Mega Plus.